Análisis de datos de panel. En este caso tenemos una base de datos que descargamos súper actualizada, la versión 10. El día aquí lo pueden observar, estamos a mayo 17 y es la versión 10 del Penword Table. He descargado aquí, al teclear aquí, al puntear aquí Stata, se descarga esta base de datos y ya está en la carpeta de descargas. Aquí puedo abrir en este análisis de datos que estamos queriendo hacer. Ahí está. Y tenemos entonces esta base de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos el Producto Interno Bruto a precios reales, del lado del gasto, del producto, la población, el empleo de personas contratadas, el promedio de trabajo en horas, es decir, cuánto trabaja cada persona en promedio, el capital humano, etcétera. Tenemos el capital, tenemos las participaciones del trabajo en el Producto Interno Bruto, tenemos participaciones también del consumo de hogares, de la inversión, del gasto en gobierno, de exportaciones, importaciones, etcétera. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer un data panel en el cual en un primer momento el salario real por trabajador queda en función de la productividad y de la distribución entre ganancias y salarios. Dado que esto puede tener una cierta tautología contable, voy a sustituir a la productividad, dado que esta está muy relacionada, la productividad, con la relación capital-trabajo, voy a sustituir el capital trabajo en esta parte como una variable tecnológica, mantengo la variable distributiva, es decir, la relación entre ganancias y salarios, para explicar el salario real. Quedo con este modelo eventualmente. Vámonos entonces a explicar con datos de panel para más de 180 países, ahí se puede ver, 183 países del 50 al 2019. Las entidades son los países, en este caso el tiempo es por año. Dicho eso, primero XT, vamos a ver la base de datos con Data Editor, aquí está, estos iconos que están aquí, podemos ver que está el país, a integrar el data panel y los años. En este sentido, lo que voy a hacer es convertir esta variable alfanumérica a numérica etiquetada y de country la paso a país. Pueden ver en este caso que ya la base de datos se incorpora al nombre de los países, pero ya no está en rojo, que son caracteres. Es una variable alfanumérica. En este caso está como una variable etiquetada. Estas etiquetas nos van a permitir organizar la base de datos y distinguir los países unos de otros. Ya con esta conversión, lo que ahora sí podemos hacer es definir el data panel xtset y ponemos entonces país y ponemos año. Esto siempre tiene que estar en un data panel, es decir, cuál es el ente y cuál es el tiempo. Le damos enter y nos dice que en principio está fuertemente balanceada, aunque sabemos que algunos datos no lo están y que por tanto para algunos modelos, cuando utilicemos ciertas variables de estas que están aquí a la derecha, pues habrá algunos años que no estén y por tanto será un data panel no balanceado, estrictamente hablando. Bien, vamos a ver entonces que la tasa salarial está ahí con lapse share. Y en ese sentido, como el peso de los salarios en el Producto Interno Bruto, yo puedo generar, en este caso, el salario, tal cual, así, la masa de salarios. Vamos a cambiar esto. Masa de salarios como la multiplicación del lapse share. Dice que también puedo escribirlo o darle un clic aquí
y ponerlo. Multiplicarlo por el Producto Interno Bruto. Momentáneamente voy a utilizar, si me lo permiten, el Producto Interno Bruto que tenemos acá, el RGDP-NA. Está. Ahora, dado que esta eh, eh, puedo utilizar ese o puedo utilizar eh, este que está aquí. Cualquiera de los dos. Voy a utilizar, si me lo permiten, este que está aquí. RGDP. Entonces, clic, clic, RGDP. Ya tengo la masa de salarios. Enter. Ok. Ahora divido entre el empleo para sacar el salario por trabajador. Genero WL igual a W entre el empleo, que en este caso el empleo está aquí, EMP. Ahí está. Número de personas contratadas, EMP. Pero también, acuérdense que tenemos este modelo, este que está aquí encerrado en un rectángulo. Tenemos la relación capital-trabajo. Entonces genero KL igual al capital, que lo tenemos por acá, RNNA, el stock de capital, en términos constantes, ¿de acuerdo? A 2017. Bueno, pues lo pongo ahí. Stock de capital, RNNA, entre el empleo. Y ahora, dado que ya tengo al salario y que la masa de salarios más la masa de ganancias serían prácticamente el Producto Interno Bruto, lo que puedo hacer es calcular las ganancias, es decir, G, como el, el complemento 1 menos labs share, multiplicado todo esto por el Producto Interno Bruto que ya hemos dicho que es RGDPA. Ahí está. Esta es las ganancias. Esto sería la participación de las ganancias. En cambio, esto sería la participación del salario siempre en relación al PIB. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora obtengo la relación de ganancias hacia salarios. Lo voy a poner como TP es igual a G entre W. Obtendré los logaritmos de estas variables para comprimir un poco las dispersiones. Entonces genero en un primer momento la relación de logaritmos WL, LOG, WL. Es decir, el salario por trabajador, y lo obtengo en logaritmos. Hago lo propio, pero ahora en lugar de WL obtengo KL. KL. Esto, acuérdense, está en este caso, en este comando que tengo aquí, KL. Ya está definido. Y luego tendría también el caso de la tasa de plusvalor. LTP. Y ya está definido TP, así que simplemente LOG TP. Entonces lo que estamos haciendo es correr este modelo que está aquí. Eso es lo que estamos intentando hacer. Tomen en cuenta también que lo que se está tratando de testear, de probar en este caso, es no solamente observar que el salario queda en función de la productividad o en este caso de una variable tecnológica, sino que también una parte de él se explica, de sus movimientos se explica por la distribución que hay en cada uno de los países. Esta sería una visión neoclásica, económicamente hablando, y en cambio, al atrapar una variable distributiva definida como ganancia sobre salario, estaría siendo una visión más clásica. Dicho eso,
Voy también a definir la productividad, si lo permiten. Es decir, le pongo aquí productividad. Y esta sería definida de la siguiente forma. De un solo jalón, una vez que ya se entendió un poco la mecánica de las fórmulas, decimos que la productividad no es otra cosa que pi y ya directamente L pi como el logaritmo y entre paréntesis el RGDP entre el empleo. Entonces es la productividad laboral, efectivamente, ya con logaritmos, ya está. Puedo realizar una gráfica en este sentido de productividad y de KL. Vamos a ver, la gráfica de dispersión, gráfica de doble entrada, ahí se vio. Y vamos a poner como eje de las X a KL, logaritmo de KL, y como eje de las Y a la productividad. Para justificar un poco esto que antes poníamos acá. Esta sería la ecuación 1, si lo quieren ver así, para justificar la ecuación 2. Vamos allá. Y aquí tenemos esto. Decimos crear y le ponemos aquí variable L, LP y variable X, LKL. Como ustedes saben, siempre puedo escribirlo o desplegarlo, cualquiera de las dos. Bien, en este caso ya sé que dada la estructura o las proporciones de mi pantalla, convendría que el ancho fuera de 9 y mi altura fuera de 5. Si observo al enviar esta gráfica, al darle enviar, voy a ver la relación de dispersión entre estas dos variables, que se supone debería de ser positiva en un primer momento. Es decir, debería de haber una nube con una pendiente positiva, significando que a mayor intensidad de capital por trabajador, tendría una mayor productividad por trabajador. Está todavía realizándose aquí. Este símbolo que tenemos acá está significando de que se está procesando. Generalmente la primera gráfica tarda en hacerse, ya las gráficas subsiguientes las hace más rápido. Bien, pues se tardó un poquito, pero ahí lo tenemos. Ahí está la nube de puntos que justifica que utilicemos como una variable proxy, en este caso AKL de PI, es decir, de la productividad. Por supuesto, esto se puede mejorar, particularmente a partir de la versión 15 de Stata, en el sentido de que podemos hacer una gráfica en la cual demos cierta transparencia. Entonces, el gráfico 1 lo edito, le pongo en propiedades de marcador esta transparencia, esta opacidad, en este caso le voy a dar una opacidad del 15%, es decir, que se observa solamente el 15%, le doy a enviar y vean cómo lo que antes era un solapamiento de puntos, ahora se observa un poquito que la parte central en esta parte es donde hay mayor frecuencia de datos, de pares ordenados. Aquí está. Si quisiera yo, eh, pues poner un poco más, vale la pena hacerlo, un poco más de elaboración en este gráfico. En este caso voy a poner así, leyendas, eh, que la muestre, mostrar leyendas, el título, evolución de la productividad o relación, creo que se entiende mejor, relación de productividad y capital trabajador. Estamos hablando de PWT, varios países, o mundo, tiene más sentido, y de 1950 a 2019. Ahí está. Podemos poner en el eje de las X logaritmo de
capital trabajo, a paridad de poder adquisitivo, y también en el eje de las Y's, el logaritmo de productividad a PPA. Enviamos y ya tenemos un poquito más de información en nuestra gráfica. Podría poner esto simplemente para que vean la utilidad que tiene Stata. Podríamos incorporar otro gráfico montado en este, otro gráfico, crear otro gráfico y poner las mismas variables, es decir, LPI y LKL, y poner en ajuste de modelos la predicción lineal. Vean ustedes que si le doy a enviar, da una gráfica ya con una línea de regresión que fundamenta que en realidad está siendo una relación directa proporcional. A mayor intensidad de capital, mayor es la productividad. No hay más. Esto creo que debería de quedar claro, que es una conclusión robusta a nivel mundial. El país que invierte más por capital, de capital por trabajador, tiene una mayor productividad. Ahora vamos a destacar dos países de este conjunto enorme de datos. Vamos a destacar, si les parece, una vez que damos aquí a aceptar, vamos a destacar a México y a Estados Unidos. En este caso le doy entonces crear, otra vez LPI y LKL, solo que ahora lo restringo a que el país sea igual a Estados Unidos, entrecomillado. Ahí está. Vamos a... Y tenemos que poner un doble igual para definir, en este caso en Stata, que estamos eh, limitando la muestra no a todos los países, sino solamente a Estados Unidos. En este gráfico que estamos montando, esta tercera capa en el gráfico que estamos montando. Entonces estamos diciendo que se relacione la productividad con KL, sí, pero solamente para Estados Unidos. Le damos enviar y tenemos eso. Pueden ver en verde ahí a los Estados Unidos, cuya pendiente se ve inmediatamente, es mucho más pronunciada que la pendiente a nivel mundial. Vamos a destacar ahora México. Y entonces le doy aquí aceptar, crear otra, nuevamente LP, y luego LKL, pero en este caso ahora el país tiene que ser igual México. Ahí está, en naranja. Tiene la pendiente muy similar en intensidad a la del mundo, una inclinación igual a la del mundo. Vamos a ver ahora por qué no a El Salvador. LP, LKL y luego El Salvador. Y se puede observar ahí la relación que hay eh, y los desniveles que hay entre países. Desde luego, una vez que ya tengo esta gráfica, lo que podría hacer es cerrar ya el código, edito el gráfico ya propiamente aquí y le puedo poner, porque sé que este es de Estados Unidos, eso, Estados Unidos, okay, y le puedo poner en el caso de lo naranja, que es de México, y así sucesivamente con los demás, ¿no?
este caso con El Salvador. Ahí está. Creo que ya tiene mucha mayor claridad esta gráfica comparando tres países. Desde luego puedo poner una transparencia en cada uno de ellos. Ya sabemos cómo hacerlo, no nos detengamos en esa parte. Vámonos directamente ahora, guardamos esta gráfica, guardar como en formato PNG y le ponemos gráfica 1, la guardamos en descargas, ahí está, tal cual. Y ahora sí, eh, una vez ya hecho el análisis gráfico, si les parece, vámonos a la parte propiamente econométrica. Eh, Voy a aplicar MCO a todo este modelo que estamos planteando. El modelo que estamos planteando, no hay que perderse, es este. Voy a poner al salario real en función de KL y de TP. Entonces aplico rec o regression, pueden poner así. Pongo en este caso LWL, estoy aplicando MCO. Ponemos ahora las variables independientes, que en este caso sería LKL y LTP. Podemos observar que la R cuadrada de este modelo es del 78%, que efectivamente es positiva el impacto que tenemos en la elasticidad de 0.69, en la elasticidad de la intensidad de capital hacia el salario, y que el signo en el caso de la elasticidad de la TP o de la relación ganancias-salarios es de 0.41, esa elasticidad. Es muy importante ver que el signo es el adecuado. Además, las T calculadas de ambas variables, 163 y 38, 163 para KL y menos 38 para TP, pasan de 2, por tanto, son ambas significativas. Una R cuadrada del 78 augura que es un modelo de interés. Sin embargo, queremos ver si pueden existir diferencias sistemáticas entre países y por tanto lo más adecuado podría ser data panel. Xtrec, efectos fijos. Xtrec es, vamos a ponerlo aquí, al parecer tiene una bondad de ajuste alta con estas dos variables. Por cierto, podríamos aplicar MCO para cada una de esas variables, es decir, rec, y puedo hacerlo así, de esta manera. La primera, KL, ahí está, tenemos un 74%. Si lo hago de forma independiente ahora con solo TP, tengo ahí, tenemos 3% casi. Bueno, interesante. Ahora vamos a realizarlo a partir de una regresión múltiple, pero en el esquema de datos de panel, dentro del contexto de datos de panel. Entonces, aplicamos efectos fijos. Entonces decimos efectivamente Xtrec, la XT implica datos de panel, rec es de regresión, y tenemos LWL, luego LKL, luego LTP. Efectos fijos, fix effect. Y tenemos ahí que dentro de este análisis, dentro del análisis de estas variables, las variables independientes explicando la variable dependiente, tenemos un 69%. ¿Cómo se debe de entender esto de dentro, entre y total? Bueno, el total, empecemos quizás con esta última, el total está haciendo referencia hacia todas las observaciones sin hacer distinción de países. Es decir, no existen los países, es como si fuera un solo país y todas las observaciones, en este caso bastantes observaciones, más de 5.000, por lo que estaba ahí viendo, son 137 países, en este caso, ahí está. Eh,
tenemos que para todas las observaciones en su conjunto, la relación de estas variables nos arroja un 77% de R cuadrado, o una bondad de ajuste, o un ajuste del 77%. Ahora, si hiciéramos un análisis entre países, esa relación más o menos se mantiene en 77%, y la relación entre países, al interior de cada país, estaría arrojando un 69%. Entonces tendríamos dentro de los países, entre países y en todos los países, pero manejándolas como si fuera un solo país. Bien, hagamos lo propio, pero ahora con efectos aleatorios, random effect. Y tenemos básicamente lo mismo. Tenemos una R cuadrada del 77%, son significativas las dos variables, también en efectos fijos lo eran, y más o menos aquí es 0.75 en efectos fijos y 0.23, 0.75 y 0.23, más o menos lo mismo, pero ahora corriendo ya efectos aleatorios podemos aplicar la prueba de Hausman. Claro, claro. Entonces hay que guardar primero en este caso, cada uno de de las regresiones. Aquí tengo efectos fijos. Le doy en este caso estimates store y le pongo el nombre de fijos. Y hago lo propio con efectos aleatorios y le pongo estimates store de guardar aleatorio. ¿Está? Entonces he definido una con el nombre de fijos y aleatorio, la otra. Ahora sí pongo Hausman, fijos, aleatorio. Y la hipótesis nula es de que no hay diferencias sistemáticas. Valor en este caso crítico será el 5%, como se puede ver el valor de probabilidades de 0.00, con lo cual rechazamos la hipótesis nula de que no hay diferencias sistemáticas, sí que las hay, y por tanto tendríamos que aplicar efectos fijos. Todo lo que sea por debajo del 5% nos indicaría que sería más adecuado trabajar con efectos fijos, porque sí habría diferencias sistemáticas. De hecho, esto es una representación matricial de la canasta de betas de efectos fijos menos los aleatorios, multiplicado en este caso por la varianza de cada uno de sus estimadores invertida. Tomen en cuenta de que después de todo los estimadores, si fueran iguales de aleatorios y fijos, esto sería cero. Todo esto redundaría en una G cuadrada de cero. En la medida en que no lo son, en que son diferentes, la G cuadrada supera el cero y va tendiendo a infinito. Positivo, por supuesto. Y en ese sentido, va rechazándose la hipótesis nula de que no hay diferencias sistemáticas entre los países. Por tanto, la conclusión: Hausman es de que deben aplicarse efectos fijos. Vale, pues perfecto. Eh, Hacemos ahora, si les parece bien, una, eh, una presentación de la tabla de este modelo. Entonces sería conveniente regresar a los mínimos cuadrados ordinarios y presentar MCO, efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Qué les parece? Entonces, en el caso de la regresión múltiple con MCO es esta. Puedo dar doble clic aquí, en este caso a la 34, a la,
al comando 34, doble clic y me da inmediatamente eso. O bien simplemente le doy un clic y aquí le doy Enter. Lo guardo, Estimates, Store, MCO. Ahora presento todas las tablas. Estimates, Table, MCO en primer lugar, luego sería espacio, sería aleatorio y fijos. Coma, si le pongo Star, vean lo que me presenta. Todo aquello que sea significativo va a tener 3 estrellitas, o muy significativo, 3 estrellitas. Pero, ¿qué les parece si lo ponemos con la representación de las T calculadas? Particularmente a mí me gusta mucho más eso. Entonces podría B de estimadores, porcentaje. Aquí estoy haciendo todo de memoria, 9.2 F. Y luego stats de estadísticas, que me ponga la N, que me ponga espacio la F en un primer momento. Ahí está. Ahí están los estimadores. Ahora que me pongo las T calculadas. Con lo cual ahora lo único que voy a hacer es poner esto mismo, pero anteponiéndole una T. Ya están los estimadores, ahora las T's calculadas. Que en la leyenda me pone esto. Lo cual en MCO podría aplicarlo, pero también en fijos. Vean ustedes que tengo una elasticidad que es significativa en KL y también que es significativa la elasticidad en la distribución. Por tanto, le estaría haciendo caso a esta última columna, a los fijos. La voy a poner un poquitín más grande. Fuente. Vamos a ponerle una fuente un poquitín más grande. Está en 10, la pondré en 12. Ahí se ve un poquito mejor. Y la lectura sería la siguiente en última instancia, ¿no? Le pongo aquí recorte. Y presentando ya estos tres modelos a la siguiente eventual conclusión. Y este es el modelo que quiero evaluar, salario real en función de una variable tecnológica y otra distributiva. Tendría yo, fíjense ustedes, una 7000, cerca de 7000 observaciones, 7540, con, me faltó la R cuadrada, creo que la puedo poner, vamos a ponerla, ¿por qué no? N, R2, de Acaique, exactamente, de Acaique. Paremos de contar. Ahí está, ahora sí, copio esto, tiene más información y vamos a leerlo. Decimos que con la prueba de Hausmann nos declinamos o nos decantamos por fijos y que la elasticidad de la intensidad de capital es de 0.76, es decir, que por 10% en que se incrementa el capital por trabajador, los salarios reales por trabajador crecerían en 7.6%. En cambio, si la tasa de plusvalor se incrementa en 10% en un país, el salario real medio caería en 2.3%. ¿Sí? Un poco la diferencia, ¿no? Y tenemos una R cuadrada del 79% con MCO o de fijos con 70%. Tenemos un número de observaciones de 7540 y bueno, el criterio de información de acá hay que ronda en fijos los 1475. Si hiciéramos algún modelo
alternativo, poniendo, por ejemplo, únicamente a, a KL explicándola. Podríamos poner esto, por ejemplo, eh, caso Xtrec, efectos fijos, y solamente una variable explicativa. Omitiría, por ejemplo, tasa de plusvalor, ahí está. Y le pongo estimates store fijos B, ¿de acuerdo? Las presento. ¿Cómo las presento? Pues aquí está. Fijos B. Vean que el criterio de información de Akaike me muestra una cantidad mucho mayor con una sola variable explicativa. De tal manera que sí que conviene el introducir la tasa de plusvalor en este modelo. Fíjense lo crucial que es complementar el análisis de R cuadrado con un criterio de información de Akaike, de Schwartz o de Hannan-King, porque sí que está habiendo una diferencia entre 1688 y 1475. En cambio, la R cuadrada pareciera que solo un punto porcentual es lo que está explicando de más. Recuerden que entre menor sea este criterio, es mejor el ajuste. Conclusión, parece ser que la variable tecnológica es cerca, vista en términos absolutos, cerca de 4 veces más importante que la variable distributiva. 0,76 contra 0,2. Ahí dejamos las cosas. Las dos son significativas, sí, pero es más importante la tecnológica. No deja de ser, no hay que perder de vista, importante la distribución. Ahora bien, esto es para todos los países. Si hiciéramos una distinción entre países pobres y ricos, que se puede hacer, veríamos también diferencias en los impactos de estas variables para explicar el salario real. Por lo pronto, quedamos en la conclusión de que ambas variables sí son explicativas, son significativas en un análisis multivariante y en el contexto de análisis de datos de panel se debería de hacer, es lo más adecuado, a partir de la prueba de Hausman, un análisis con efectos fijos. Y eso es lo que estamos leyendo en esta parte. Y convendría más utilizar dos variables que únicamente una, en este caso la variable tecnológica. No, habría que utilizar la variable tecnológica y la variable distributiva. Ambas son estadísticamente significativas. Bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.